Hola a todos, ¿qué tal están? Espero que anden muy bien. Vamos a hacer ahora un parcial de matemática 51. La idea acá es hacer el primer parcial donde dice hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico de f de x igual a 2x menos c a la 3x al cuadrado en el punto de abscisa x 0 igual a 0. Entonces, en este caso, para el gráfico vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, tenemos que ver cuál es la definición de la recta tangente. Entonces, la recta tangente, en este caso, va a ser y es igual a x menos x sub 0, ¿sí?, multiplicado por la derivada de la función en ese punto x sub 0, más la imagen de la función en ese punto, ¿sí? Esto es la fórmula de la función, ¿sí?, cuando nosotros tenemos una función f en x y buscamos la tangente en un punto x0 y su correspondiente imagen f de x0, ¿sí? Entonces esa es un poco la idea con la cual vamos a empezar. Entonces, en este sentido, ¿sí?, ¿qué elementos tenemos que encontrar acá? Fíjense, primero tenemos que encontrar el punto, ¿sí?, y la imagen de la función. En este caso, dado que x0 va a ser 0, ¿sí?, f de x0 no es otra cosa que f en 0, ¿sí? Entonces, cuando nosotros lo vamos a buscar, ¿cómo nos va a quedar esto? ¿Sí? En este caso, f en 0 nos va a quedar como 2 por 0 menos, como dice acá, ¿no?, e a la 3 por 0 al cuadrado, que esto nos va a quedar como 0 menos e a la 0, que esto nos va a quedar como 0 menos 1 menos 1, finalmente. ¿Ok? Ese es uno de los puntos más importantes para tener en cuenta. Después, entonces ya sabemos, por ejemplo, de toda esta función que nos va a quedar como y es igual a x menos 0 por f' en 0, ¿sí?, todo esto más la imagen que va a valer menos 1. Entonces y va a quedar como x por f' en 0 menos 1, ¿sí? F' en 0 va a ser la pendiente de esa recta que nosotros vemos ahí. Entonces ahora la idea es, después de esto, encontrar cuál es esa derivada, ¿sí? Entonces, para encontrar f' en 0, lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada de la función f' en x, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos nuestra función que le ponemos como 2 por x menos e a la 3x al cuadrado, para encontrar la derivada lo que tenemos que hacer es derivar ambos lados de la ecuación, ¿sí? Derivamos en este caso, o sea, encontramos la función derivada, lo cual esto nos va a quedar como f' en x. Acá tenemos una resta, entonces hacemos la derivada de 2x, 2 es una constante, o sea, va a quedar como 2 por, esto es x a la 1, o sea, 1 por x a la 1 menos 1, menos, después la derivada de e a la 3x al cuadrado, que hay que usar regla de la cadena, ¿sí?, porque el 3x al cuadrado está compuesto con el e a la x. Entonces, va a ser la derivada de 3x al cuadrado, que va a ser 3 por 2 por x a la 2 menos 1, ¿sí?, por la derivada de e, que es el mismo e que nosotros tenemos acá, que es e a la 3x al cuadrado, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿ok?, ¿esto cómo nos va a quedar? Fíjense, f' en x nos va a quedar 2 por 1, que es 2, por x a la 0, que es 1, ¿sí? 2 por 1 es 1, 2 por 1 es 2, por 1 es 2, menos 3 por 2, que es 6, x a la 1, ¿sí?, por e a la 3x al cuadrado. Y ahora la idea es reemplazar acá f' en 0, que esto nos va a quedar como 2 menos 6 por 0 por e a la 3 por 0, esto hace 6 por 0, 0, por esto que es 1, que es 0, entonces f' en 0 nos va a quedar como 2 directamente. Entonces ahora, ¿sí?, ¿cómo nos va a quedar? ¿Sí? Finalmente la recta tangente nos va a quedar como y es igual a, fíjense, x por f' en 0, que es 2x menos 1, ¿sí? Y ahí nosotros tenemos cuánto es que viene la función, ¿ok? Seguimos ahora con el punto 2, donde lo que nos piden es lo siguiente. Tenemos
la función que es x al cuadrado, acá no sé si llega a ver bien, pero es x al cuadrado más 12, ¿sí? Determina el dominio, los intervalos de crecimiento y decrecimiento y los extremos locales de la función. Entonces, primera cuestión, vamos a tratar de ver con qué nos encontramos acá, ¿sí? Primera cuestión, vamos a ver punto por punto. ¿Qué es el dominio? Ustedes recordarán que el dominio es todo el conjunto de números con los cuales nosotros podemos hacer cuentas en la función. Entonces tenemos que estar atentos a las excepciones, ¿sí? O sea, las cosas con las cuales no se puede hacer cuentas de la función. Entonces en este caso, por ejemplo, nosotros si observamos, esto es una función racional porque tenemos un cociente entre dos polinomios. Entonces el polinomio inferior no puede ser 0, ¿sí? Entonces empezando por ahí, vamos a tener que x menos 2 tiene que ser distinto de 0, ¿sí? Esta ecuación la resolvemos como si fuera una ecuación común, ¿sí? Es decir, pasamos los términos o aplicamos ecuaciones términos a ambos lados. En este caso sumo 2 en ambos lados, ¿sí? Con lo cual este 2 se va y esto nos queda x distinto de 2 positivo. Entonces, porque el 2 es el único número que anula esto y hace 0. Entonces, otra forma de pensarlo es en la recta, ¿sí? Todos los números antes del 2, todos los números después del 2, ¿sí? O sea, esto sería de menos infinito a 2 unión 2 más infinito, en ambos casos sin incluir, o lo que es lo mismo, el dominio de la función pueden ser todos los números reales exceptuando el 2, y eso sería una de las formas de sacarlo, ¿sí? Más o menos. Bien, vamos a ver ahora qué necesitamos para estas dos cosas, ¿sí? Los intervalos de crecimiento, llamémosle IC, y los de decrecimiento, le llamémosle ID por las iniciales. Entonces, los intervalos de crecimiento, ¿sí? Es justamente donde la función crece. Entonces, ¿qué condición tiene que cumplir? En este sentido es que para que el intervalo sea de crecimiento, ¿sí? La derivada de la función, o sea, la función derivada, tiene que ser mayor que 0, ¿sí? Entonces, tenemos que ver por un lado ese tema, ¿sí? Cuáles son los puntos donde, o cuál es el intervalo de soluciones de la ecuación donde la derivada sea mayor que 0. Lo mismo si buscamos el intervalo de decrecimiento, acá va a pasar lo mismo, la derivada de la función tiene que ser menor que 0. Y después lo mismo, ¿sí? En los extremos locales, en este caso vamos a tener que, si es un máximo local, ¿sí? O absoluto, la primera derivada tiene que ser 0 y su segunda derivada tiene que ser menor que 0, ¿sí? Porque tiene que ser convexa hacia arriba. Y si es un mínimo, primera derivada 0 y segunda derivada mayor que 0. Entonces, respetando este criterio, vamos a seguir adelante. ¿Okay? Lo primero que hacemos es encontramos la función derivada, ¿sí? Fíjense que esta es una función división, por lo cual acá tenemos que aplicar las reglas de división. Vamos a llamarle, si quieren, la parte de arriba A y a la parte de abajo B, para tener una idea. Entonces va a ser la primera derivada, o la parte de arriba derivada, por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada, todo esto sobre la de abajo al cuadrado sin derivar. Entonces ahora no, fíjense, en este caso A va a quedar como x al cuadrado más 12, A' va a quedar 2x, ¿sí? Más 0 porque el 2 es ese constante, B es x menos 2, por lo tanto B' va a ser 1 porque es la derivada de la x, el 0, el 2 se hace 0, y B al cuadrado nos va a quedar como x menos 2 al cuadrado. Entonces, reemplazando estas partes que hicimos acá, yo voy a poner el resultado directo porque el resto es cuenta, ¿sí? En este caso, esto nos va a quedar como, fíjense, 2x al cuadrado menos 4x menos x al cuadrado menos 12, ¿sí? Estoy reemplazando directamente, sobre x menos 2 al cuadrado. Si hacemos un poco de simplificación, esto nos queda como x cuadrado con x cuadrado nos queda 1x al cuadrado menos 4x menos 12 sobre x menos 2 al cuadrado, ¿sí? Esto para tenerlo presente. Entonces, por un lado tenemos esto, ¿sí? Acá estaríamos tentados de ver si de alguna manera esto se puede factorizar y ver si se puede trabajar de alguna manera o no, digamos, ¿no? A ver si se puede factorizar esto de alguna manera, ¿sí? Entonces, voy a hacer una cuenta auxiliar acá, ¿sí? X al cuadrado menos 4x menos 12, aplicando la resolvente, menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4 por a por c
sobre 2 por a. Esto lo que me va a dar es que una de las raíces va a dar 6 y otra de las raíces va a dar menos 2. ¿Sí? Este es un detalle que no es menor porque fíjense que lo que nos permite esto es que una vez que nuestra función derivada, se la vuelvo a copiar acá, ¿sí? Que va a ser, fíjense, x al cuadrado menos 4x más 12, menos 12, perdón, menos 12 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Okay? Bueno, ahora cuando nosotros la ponemos, ¿sí? Esto nos va a quedar como x menos 6 por x más 2 sobre x menos 2 al cuadrado. ¿Sí? Parece, no es gran cosa, pero nos va a servir muchísimo. ¿Okay? Entonces, vamos a empezar primero con los intervalos que queremos ver para cada caso. Fíjense, el dominio de esta función de f' de x, ¿sí? Dijimos que el dominio de la función original, antes de empezar, ¿no? El dominio de la función original iba a ser de todos los reales menos el 2. Bueno, en este caso, pues justamente por ser un cociente de 2, también el dominio va a ser de todos los reales menos el 2. Entonces, tenemos que fijarnos cuáles son los puntos críticos o los puntos donde la función puede tener crecimiento o decrecimiento. Para eso, una de las cosas sería evaluar esta función, ¿sí? Igualarla a 0 y después evaluar cada intervalo, ¿sí? De derivada estoy hablando, ¿eh? Entonces, esto va a ser x menos 6 por x más 2 sobre x menos 2 al cuadrado, esto es igual a 0. En este caso el denominador no nos sirve porque sea cual sea el denominador es positivo y aparte multiplico ambos lados por el denominador y lo saco. No tiene demasiada aplicación, pues va a ser x menos 2 al cuadrado por todo esto y finalmente lo que va a pasar es que esto se va a cancelar de esta manera. Con lo cual tenemos que x menos 6 por x más 2 puede ser igual a 0. Como acá tenemos dos números, llamémosle a minúscula y b minúscula, que multiplicados dan 0, tenemos dos opciones, o que este sea 0 o que este sea 0. Entonces, x menos 6 es igual a 0, lo cual da que x es igual a 6, o sea, una de las raíces que encontramos antes, y la otra va a ser x va a ser igual a menos 2, ¿sí? Para tenerlo en cuenta. Y a esto sumémosle para hacer los intervalos que el dominio está, o sea, no pertenece en 2. Entonces, vamos a buscar los x, las f' y las f de la función, ¿sí? Para tratar de estudiar cómo viene la función, ¿sí? Entonces en este caso, fíjense, nuestro primer intervalo va a ser de menos infinito a menos 2, ¿sí? Sabemos que en menos 2 la de primera derivada va a ser 0, ¿sí? Luego tenemos de menos 2 a 2, que es donde la función no tiene imagen, ¿sí? En 2 sabemos que no existe la imagen, por lo tanto no existe la derivada tampoco, ¿sí? Que es lo que vimos al principio. Luego tenemos de 2 a 6, luego en 6, donde la derivada es 0, y luego tenemos de 6 a más infinito. Entonces, de menos infinito a menos 2, ¿sí? Vamos probando, ¿sí? Yo lo que les diría es prueben un valor cualquiera acá en la función y fíjense si van dando positivo y negativo. Yo lo que hice fue probar distintos y de alguna manera lo que voy a hacer es poner los resultados directamente de forma tal de ir al punto del ejercicio, ¿sí? Entonces, derivada entre menos infinito y menos 2 va a dar positiva. En menos 2 va a dar 0, entre menos 2 y 2 da negativa. Si ustedes eligen 0, por ejemplo, les va a dar negativa. Después, entre 2 y 6, ¿sí? Entre 2 y 6 la derivada va a dar negativa también, ¿sí? Y luego, entre 6 y más infinito va a dar positiva. Con lo cual, fíjense, la función, acá la derivada es positiva, es 0 y luego es negativa, con lo cual sugiere que la concavidad va así, digamos, primero crece, 0 y después decrece, con lo cual la función hace esto, crece acá, decrece acá y crece acá. Con lo cual acá fíjense, crece y luego decrece, estamos hablando de un máximo, porque ¿sí? En este caso no evaluamos la de segunda derivada, pero bueno, por lo menos lo estudiamos con este intervalo. Y luego acá en 2 no tenemos nada, es una asíntota, bueno, no tenemos ningún punto crítico. Y luego en 6 tenemos que la función decrece y luego crece, por lo tanto es un mínimo. Entonces, como respuesta, nuestro intervalo de crecimiento va a ser donde crece la función, o sea, este y este. Va a ser la unión entre menos infinito a menos 2, unión de 6 a más infinito. El intervalo de decrecimiento va a ser los otros, ¿no? De menos 2 a 2
unión de 2 a 6, que es donde decrece la función. Encontramos un máximo absoluto, máximo local, perdón, porque no sabemos justamente la función. Para evaluar si es un máximo local absoluto hay que evaluar las asíntotas, fijarnos si la función crece infinitamente o no, pero nos vamos a escapar un poco del scope de eso, ¿sí? En este caso el máximo va a estar situado en x igual a menos 2, ¿sí? Y luego nosotros acá vamos a tener el mínimo, ¿sí? Que va a estar situado en x igual a 6, ¿sí? Fíjense una cosa, como la función decrece de menos 2 a menos 2 y decrece de 2 a 6, lo que tenemos acá es un mínimo local. ¿Por qué? Porque la función se va a hacer asintótica negativamente, en este sentido. Si nosotros hacemos límite de x tendiendo a 2 por izquierda de f, ¿qué es lo que vamos a tener? Bueno, observen ustedes, ¿no? Nosotros hemos dicho que la función en este caso nos iba a quedar como x al cuadrado más 12 sobre x menos 2. Entonces, x al cuadrado más 12 nos da un número positivo, porque es 4, esto nos da 16, que es un número positivo, y esto nos da 2 por izquierda menos 2, lo cual este número es este número es más chico que el 2 en módulo, con lo cual va a dar un número negativo, o sea, tiende a 0 por izquierda. Entonces este signo es menos infinito. Si en cambio hacemos el límite de x tendiendo a 2 por derecha de la función, en este caso esto nos va a quedar como 16 también, esto es lo mismo, pero 2 por derecha menos 2 va a dar que el módulo, o sea, el 0 va a ser por derecha, entonces va a dar más infinito. Con lo cual en este caso tanto el máximo como el mínimo son locales, ¿sí? Porque la función desde acá, desde menos 2 a 2, tiende a menos infinito y luego de 2 a 6 viene de más infinito, ¿sí? Entonces ojo con eso por las dudas para tenerlo en cuenta, ¿sí? Con eso ya terminamos la resolución de este punto. Vamos a hacer ahora el punto 3, donde lo que nos piden es calcular esta integral que nosotros vemos acá, la integral de seno de raíz de x más 1 por 1 sobre raíz de x, ¿sí? Entonces, acá la idea es justamente estas integrales, hay que usar uno de los tres métodos que vimos, que pueden ser sustitución, partes o fracciones simples. Generalmente la idea del ejercicio es que ustedes apliquen lo que ustedes vieron en la clase, entonces vamos a tratar de ver qué es lo que podemos hacer. Y en este caso, como en todos los métodos de integración, la idea es ir probando si es que hay métodos que sirven más o menos y ver cuál es el que mejor funciona. En este caso, fíjense una cosa, abuelo de pájaro, esta raíz de x que tenemos acá no es coincidencia que aparezca ahí, hay una cierta explicación de por qué está puesta ahí y eso nos puede permitir a nosotros trabajar mejor con lo que tengamos enfrente. Entonces, tratemos de probar y ver alguna sustitución que nos pueda ser útil en este caso. Entonces, por ejemplo, probemos de hacer la sustitución de reemplazar lo que está dentro del seno, que es esto, ¿sí? U, que es igual a raíz de x más 1, por lo cual cuando yo la derive, ¿sí? Esto por tabla va a quedar como 1 sobre 2 raíz de x, más la derivada de 1 que es 0, ¿sí? Todo esto por diferencial de x. Si yo despejo acá esto, que justa coincidentemente aparece dentro de la integral, si ustedes ven esta parte que aparece, multiplico si quieren acá por 2 en ambos lados, y esto lo que me va a permitir es sacar este 2 que está puesto acá, lo cual 2 diferencial u es 1 sobre raíz de x por diferencial x, que es justamente lo que nosotros vemos acá. Entonces, haciendo esta sustitución, esta integral que nosotros teníamos al principio, integral de seno de raíz de x más 1 por 1 sobre raíz de x diferencial de x, nos iba a quedar como la integral de seno de u, que es todo esto que lo cual nosotros reemplazamos, ¿sí? Por 2 diferencial de u, ¿sí? ¿Qué otra de las reglas de integración podemos aplicar en este caso? Bueno, fíjense que tenemos el 2 multiplicando, lo cual lo que podemos hacer es, como es una constante, lo sacamos fuera de la integral, entonces nos va a quedar 2 por la integral de seno de u, diferencial de u. Ya en esta parte estamos habilitados para poder hacer la integral directamente con las integrales fundamentales que nosotros conocemos. Entonces, en este caso, esto nos va a quedar, la integral de seno es menos coseno, ¿sí? Entonces 2 por menos coseno de u, ¿sí? Más la constante, y ahí reemplazamos por la sustitución que hemos tenido al principio, esto nos va a quedar como menos 2 por coseno de raíz de x más 1, y esto más la constante. Entonces ahí encontramos finalmente la integral que estábamos buscando. Vamos a hacer el último punto ahora del parcial, que dice lo siguiente.
tenemos que hallar el área de la región encerrada entre los gráficos de f de x, que es menos x al cuadrado más 4x más 5, y g de x, que es igual, en este caso, si no se llega a ver lo pongo, 2x más 2, ¿sí? En este intervalo que ustedes ven acá, x evaluado o comprendido entre menos 1 y 4. Como sugerencia principal, antes de empezar cualquier ejercicio, yo les recomiendo que busquen dibujar, aunque sea un croquis de el problema, ¿sí? Como para tratar de entender con qué nos enfrentamos nosotros. Entonces, fíjense que esto es una parábola, por ejemplo, ¿sí? Y esto es una recta. Entonces, después hay que buscar los puntos de contacto entre cada uno y demás, pero como para tener una idea de lo que nosotros tenemos que ver. Acá tiene que ser un gráfico sencillo, no tiene que ser nada demasiado complicado, porque la idea acá, ya les digo, es tener una orientación de lo que queremos buscar y después, bueno, o sea, ir resolviéndolo a medida que vaya pasando el ejercicio. Entonces, empecemos primero. En este caso, f en x es una parábola. Fíjense que es menos x al cuadrado más 4x más 5, ¿sí? Entonces, en este caso, una de las cosas que conviene empezar haciendo es decir, bueno, ¿cómo puedo dibujar las raíces de la función? ¿Sí? Y en su defecto también el vértice, ¿no? Recuerden ustedes que la parábola siempre tenía varias, en la fórmula general de la parábola, que es a por x al cuadrado más b por x más c, lo que nos da es que, haciendo la correspondencia entre cada uno, dice que a, que es este menos 1 que nosotros vemos acá, b, que es 4, y c, que es 5, ¿sí? Entonces, haciendo la fórmula, esto nos va a quedar como menos b, las raíces, las dos raíces, raíz 1, raíz 2, nos queda menos b, que es menos 4, más menos b cuadrado, que es 4 por 4, 16, ¿sí? En este caso, 16, menos 4 por a, que es por menos 1, por c, que es 5, sobre 2 por a, que es 2 por menos 1. Esto queda menos 4 más menos. 4 por menos 1 es menos 4, por 5 es 20, entonces vamos a tener 20 más 16, que es 36, sobre menos 2. Entonces esto nos va a quedar menos 4 más menos. Raíz de 36 es 6, sobre menos 2, una raíz va a quedar menos 4 más 6 sobre menos 2, que esto da 2 sobre menos 2, que da menos 1, y otra raíz, ¿sí?, va a quedar como menos 4 menos 6 sobre menos 2, esto es menos 10 sobre menos 2, menos por menos es más, esto da 5, ¿sí? Entonces, como para ir teniéndolo en cuenta acá. Entonces, ya sabemos que las raíces están ubicadas acá en menos 1, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Están ubicadas en este punto. Luego, otra cosa que tenemos es que la función es cóncava hacia abajo por el menos este que está acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, otra de las cosas es que el vértice, ¿sí?, otra de las fórmulas que puede serles útil, está ubicado en x igual a menos b sobre 2 por a. Si no lo conocían, esta fórmula es una fórmula muy útil, sobre todo para dibujar las gráficas, y no para hacer nada más especial. Entonces, en este caso, x del vértice va a quedar como, b no se va a quedar como menos 4, a es 2 por menos 1, entonces esto va a quedar como menos 4 sobre menos 2, que nos da 2, ¿sí? O sea que el vértice está justo acá. Y el i del vértice lo que hay que hacer es reemplazar por la función, ¿sí? Entonces vamos a tener, fíjense, ¿sí?, menos 2 al cuadrado más 2 por 4 más 5, que esto nos va a dar menos 4 más 8 más 5, que esto va a dar menos 4 más 8, que es 4, ¿sí?, más 5, que es 9. Entonces acá en 9, ¿sí?, va a estar el extremo de la parábola, y la parábola, a grosso modo, va a ser este recorrido que ustedes ven acá. Ahí está la función f, ¿sí? Vamos a hacer ahora el otro gráfico, el de g de x, que esto es 2x menos 2. Fíjense que acá nosotros podemos ubicar la ordenada del origen, que es menos 2. Entonces acá tenemos menos 1, menos 2, ¿sí?, más o menos a escala, que es este punto. Y luego, cuando nosotros nos fijamos, ¿sí?, cuando nosotros nos fijamos dónde está ¿cómo es? Dónde es que está, digamos, el origen, digamos, o la raíz de la función, en este caso sería por 1, ¿sí? 2 por 1, 2, menos 2 es 0, entonces la función pasa por acá. Es una recta que viene así, ¿sí? Ahora, fíjense que como nosotros tenemos que, o sea, también tenemos que fijarnos los puntos de contacto. Acá tenemos, la función va a estar entre menos 1 y luego tenemos la integral entre 4, o sea que es probable que una de las áreas sea todo esto, pero también tengamos un área chiquita acá. Con lo cual lo que tenemos que hacer es buscar la intersección de las dos
la intersección de las dos gráficas, ¿sí? Entonces vamos a buscar ahora, ¿sí?, f intersección con g. Para esto lo que tenemos que hacer es igualar las dos funciones. O sea, vamos a tener f, que va a quedar menos x al cuadrado más 4x más 5, que esto es igual a g, 2x más 2. Paso restando todo este lado, o sea, me queda menos x al cuadrado más 4x menos 2x más 5 menos 2, esto es igual a 0. Esto queda como menos x al cuadrado más 2x más 3, que esto es igual a 0. Y cuando nosotros buscamos, ¿sí?, o vamos a buscar las raíces de esta función con la resolvente, ¿sí?, en este caso esto nos va a quedar como, ¿sí?, vuelvo a poner acá, menos x al cuadrado más 2x más 3, esto es igual a 0. Vuelvo a aplicar la fórmula de antes, pero ya les digo, pongo el resultado pues más rápido. Nos da que una de las raíces nos va a quedar como menos 1. A ver, vamos a hacer la cuenta de vuelta por las dudas. Esto sería menos b, que es menos 2, más menos raíz de b cuadrado, que es 2 por 2, 4, menos 4 por menos 1 por 3, sobre 2 por a, que es 2 por menos 1. Esto nos va a dar menos 2 más menos, ¿sí?, raíz de 4 por 3 es 12, menos por menos es más, 12 más 4 es 16, sobre menos 2, o sea que esto va a quedar, raíz de 16 es 4, entonces vamos a tener la primera, que nos va a dar menos 2 más 4 sobre menos 2, nos va a dar 2 sobre menos 2, que nos da menos 1, ¿sí?, y luego nos va a dar menos 1, ¿sí?, y luego lo que vamos a tener es menos 2 menos 4 sobre menos 2, esto es igual a, que es la siguiente raíz, raíz 2. Raíz 2 nos va a quedar como menos 6 sobre menos 2, que esto nos da 3, ¿sí?, que estas son las dos raíces de la función, ¿ok? Voy a hacer una corrección. Acá en realidad, en la ordenada del origen de esta función, acá copié mal, es 2x más 2, con lo cual, claro, tenía un poco de sentido porque es este 2 que está acá y la función hace este corte. O sea que olvídense de esto, fue una fe de ratas por la mala interpretación del ejercicio. Pero no importa, porque fíjense una cosa, acá nos dice que uno de los puntos de encuentro de la función es en 3. Entonces, una de las áreas del gráfico, ¿sí?, va a ser esta, llamémosle área 1, ¿sí?, y luego otra muy chiquita va a ser 2. ¿Por qué hago la diferencia? Porque en una el techo es la función f, que es la parábola, y el piso es g, que es la 1, y otro la 2, que va a ser al revés. Vamos a tener el techo, que va a ser la función g, y el piso, que va a ser f. ¿Se entiende? Entonces, en este caso, vamos a tener que el área total va a ser el área 1 más el área 2. El área 1 va a ser la integral entre menos 1 y 3, ¿sí?, de el techo es f menos el piso, que es g, diferencial de x, más, y ahora sí, la integral entre 3 y 4 de g menos f, diferencial de x, ¿sí? Así que tengan en cuenta esto. Vamos a hacer las integrales. En este caso va a quedar menos 1 a 3, f que dijimos que era menos x al cuadrado más 4x más 5, menos g, que nos queda menos 2x menos 2, diferencial de x, más la integral entre 3 y 4 de g, que va a ser 2x más 2, menos x al cuadrado, o sea, más x al cuadrado, menos 4x menos 5, diferencial de x. Entonces, en este caso, yo lo voy a dejar planteado, ¿sí?, porque las integrales ustedes ya saben cómo hacerlas, pero para que sepan cómo queda el resultado. Esto va a ser la integral entre menos 1 y 3 de menos x al cuadrado. Esto sería más 2x más 3, diferencial de x, más la integral entre 3 y 4 de x al cuadrado menos 2x menos 3, diferencial de x, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo parcial. Por favor, suscríbanse para ver más trabajos como este. Muchas gracias.